Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros en nuestro programa que estudiamos el Evangelio de San Juan, capítulo 4, y hoy de una manera especial estamos subrayando el versículo 35. ¿No dicen ustedes todavía falta 4 meses para la cosecha? Pues yo les digo, levanten los ojos y miren los campos que ya están blanqueando para la siega. Queridos amigos, aquí dentro de nuestro contexto bíblico, este versículo continúa Jesús ciertamente explicando a los discípulos el sentido de su alimento espiritual. Pero ahora lo va a trasladar la enseñanza al lenguaje agrícola. Este lenguaje agrícola que es siempre mucho más comprensible para ellos. El contraste es entre tiempo humano y tiempo de Dios. Para los hombres la cosecha pertenece al futuro calculable, pero para Cristo la obra salvadora ya está presente. La llegada de los samaritanos convocados por la mujer constituye el signo visible de estos campos listos para ser recogidos. Entonces, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se está presentando? Signo visible de estos campos listos para ser recogidos. Imagina, ya está el campo como para ser recogido. Entonces, Jesús revela que la misión no debe postergarse porque la gracia actúa en el presente. Esta gracia actúa en el presente. La mirada debe cambiar de la expectativa a la percepción espiritual de la realidad. Aquí aparece la categoría bíblica del tiempo oportuno, ¿verdad? ¿Ligado a qué cosa? Y ligado justamente a la acción divina. Es decir, el hebreo conceptual aquí que nosotros tenemos es el katsir. Katsir, que quiere decir la cosecha como momento decisivo. Entonces aquí se está mostrando, aquí se está diciendo lo que nosotros verdaderamente entendemos, ¿verdad? Por todo lo que es la cosecha ya está allí como para ser llevada ¿a dónde? Al granero, ¿verdad? Es decir, Yahi Ayupamagina. Un contexto histórico, recordemos que en la Palestina del siglo I, la agricultura marcaba el ritmo social y religioso. Este ritmo social y religioso es lo que marca, sobre todo la agricultura. Ellos miraban desde las cosechas, el tiempo del Pentecostés, por ejemplo, tiempo de la cosecha, en que ya tenemos que traer los granos al granero, en fin. Son elementos muy interesantes, lo religioso también con la agricultura. Ahora, el cálculo de los meses para la cosecha era una experiencia cotidiana y segura. Ellos miraban, como también nosotros, lleva el año de campesino, cuerao, mañao, bebeao y shaina, y dice, bueno, esta es la experiencia cotidiana y segura. Esto es lo que sucede. Jesús usa ese conocimiento para enseñar que el reino no sigue cronogramas humanos. El reino no sigue esos cronogramas humanos. Las comunidades cristianas primitivas entendieron este pasaje como invitación misionera inmediata porque la expansión de la fe entre pueblos no judíos estaba ocurriendo ante sus ojos. Entonces, como esto está sucediendo, ¿verdad? Entonces aquí Jesús mira una invitación misionera. Es una invitación misionera, pero inmediata. Ahora, ¿verdad? Nosotros estamos ¿con quiénes? Con los samaritanos. Recordemos que San Juan, cuando se escribe, ahora tenemos que ubicarnos también, porque estamos dentro del aspecto histórico. Este contexto histórico nos está diciendo a nosotros verdaderamente que existía la misión que realizaban los cristianos, no solamente con los samaritanos. La fuerza seguramente que del cristianismo en ese momento era la expansión también del cristianismo con los samaritanos, que fueron un poquitito más abiertos que incluso que los judíos.
Entonces había muchos samaritanos. No sé si ustedes se dan cuenta que muchos de los pasajes de la Biblia utiliza siempre el buen samaritano. Aquí tenemos a la samaritana. El que viene y da gracias a Dios después de ser curado de su lepra es un samaritano, etc. O sea, aparece muchas veces la figura del samaritano y quiere decir que la vida cristiana en esta expansión que estaba teniendo, ellos mismos, ¿verdad? Incentivan y aquí están dejando, entre comillas, vamos a decir, están dejando bien al samaritano como tal, que se habían unido y que se van uniendo también a la vida cristiana. Diga, tú igual a la oña, pues oña, Eva, ella lleva a la samaritana, que son los samaritanos justamente los que se van abriendo. Y aquí tenemos en esta samaritana, dice, deja su cántaro, va y corre, la misión, lo nuevo que está sucediendo en su propia vida. Y después dice, la siega simboliza siempre esa reunión de los creyentes en la nueva comunidad. Esa nueva comunidad que estamos superando fronteras religiosas. Estamos yendo un poquitito más allá, ¿verdad? Superando todo lo que significa nada más que problemas humanos, ¿verdad? La frontera religiosa. Así que este texto expresa la conciencia de vivir un tiempo decisivo en la historia de la salvación. Tiempo decisivo para que nosotros podamos hacer este camino dentro de la historia de la salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 35. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Pues yo les digo, levanten los ojos y miren los campos que ya están blanqueando para la siega. Muy bien, queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? Que tengamos en cuenta lo que Jesús está utilizando. Decíamos que se utiliza el sentido de lo agrícola, ¿verdad? De lo agrícola. Aquí está ya la cosecha preparada, están ya los granos maduros, así que ya sé que lo mitad, ya hagan ni que ya puetate. Esto necesitamos urgentemente salir, urgentemente tenemos que hacer esta cosecha. Esta es la misión, por eso es que te habla después de la misión. Es un entusiasmo. ¿Cuál es la misión? La misión es salir a evangelizar. ¿Cuál es ese otro alimento que yo tengo y que ustedes no conocen? Y ese otro alimento es la fuerza espiritual que está dentro del cristiano que se ha convertido. El cristiano, o mejor dicho, el judío o el pagano que ha entrado a pertenecer a la vida del cristianismo y entonces, ¿verdad? Entonces, aquí, dentro de nuestro contexto cultural y antropológico, la imagen de levantar los ojos implica cambiar la percepción interior. Implica cambiar la percepción interior. Y esto es lo importante, ¿verdad? Esto de que la imagen de levantar los ojos, es cuestión de levantar los ojos, le dice, ¿verdad? Antes de la pendereza, y van a mirar, ¿verdad? Pero por dentro. Tienen que cambiar interiormente. Pero me hago pejupiar la pendereza, mañana. La napemañay allá lleva ibateogoto. Entonces es muy difícil que exista ese cambio.
Ustedes se encierran ahí mismo, penetindú, bebeína, entonces anda pe mañana anda pe yesha cuaín. Y si esto no sucede en ustedes, entonces quiere decir que aquí hay algo que hay que cambiar. ¿Verdad? Este es el momento, porque la cosecha está preparada. Lo que nosotros tenemos que entender ahora es tener esa nueva vida, tener ese espíritu, lleva peñan de para salir a evangelizar. Ahora, el ser humano suele vivir proyectado al futuro, ignorando el presente significativo. Ignorando el presente significativo. Esto, queridos amigos, me parece que es demasiado importante. Entonces, el hecho de vivir proyectado al futuro. Estoy proyectando mi futuro, pero esto también es ignorar verdaderamente el presente, porque el presente es muy significativo siempre. El presente, queridos amigos, quiere decir mirar, para que nosotros podamos proyectarnos hacia el futuro. La ñandena ñamañairo, la ñandena realidad con anganaya esaino. Entonces, ¿qué futuro vamos a proyectar? No podemos proyectar nada. Entonces vamos a ser personas ilusas, va a decir las personas ilusas, que viven de ilusiones, que piensan, ya cambiata pea, ya cambiata moya, ya pota pea, ya pota moa. Sí, muy bien, todo lindo, espectacular. Pero sos un iluso, ¿por qué? Porque la de realidad es que no es así, no tener los elementos necesarios para después dar ese paso hacia adelante, hacia el futuro. Jesús entonces invita a reconocer la fecundidad ya existente. La cultura agrícola comprendía que la siega requería atención inmediata, pues retrasarla implicaba pérdida, ¿verdad? Implicaba pérdida. Del mismo modo, la oportunidad espiritual exige respuesta. Hay que hacer esa oportunidad espiritual que eso nos ofrece. Oportunidad espiritual. Y esta es la que nos va a exigir una respuesta. El pasaje, queridos amigos, está enseñando que la plenitud humana surge al percibir el valor del momento. El valor del momento. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que valorar. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? El valor del momento y actuar en consecuencia, participando en la vida que Dios está generando. Pero, queridos amigos, eso lo tenemos que hacer aquí y ahora, ya es Aisha. El valorar este momento. El valorar, ahí está. La cosecha ya está. Y ayuda y te banio. Pente ma belleza cuana lleva. Para que esto pueda suceder. Pueda suceder en tu vida, pueda suceder en la comunidad y pueda suceder sobre todo en una nación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia. Tu hora puede hacer
la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991-766-569 o al 0981-172-150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 4, es el versículo que hoy nosotros reflexionamos, el versículo 35. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Pues yo les digo, levanten los ojos y miren los campos, que ya están blanqueando para la siega. Ya están blanqueando para la siega. Muy bien. Entonces, queridos amigos, esto es importante. Belleza, pe amique, pe mañaque, guateuto, anique pe pitao, pe peminte la pe mañana, y menos todavía anique pe netindu tejinabe. Miren, los campos ya están blanqueando para la siega. Aquí, queridos amigos, miramos nosotros algunas de las palabras clave, ¿verdad?, que se nos ofrecen. Por ejemplo, la primera palabra es miren, miren. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? Se asaste, miren, el mirar. Se asaste, el mirar, abrir los ojos. Es interesante, ¿verdad?, porque no significa solamente mirar físicamente, se asaste, sino que es un contemplar y es un comprender. Y me parece que esto es lo esencial, ¿verdad? Esto es, como en castellano decimos, tenés que observar. Mi hijo, vení y observa. O también podemos decir contemplar. No es solamente una vista pasajera, un mirar pasajero, sino que es un concentrarse en lo que uno está haciendo, en lo que uno está mirando. Y por lo tanto, Jesús pide una mirada transformada, capaz de reconocer la acción divina en la realidad cotidiana. Capaz de reconocer la acción divina. Peñandillara ayer, va ella va o yapojena, esa es la acción divina. Pero esa acción divina en la realidad cotidiana. Esta realidad cotidiana, queridos amigos, que significa para nosotros el día a día. Pero la realidad cotidiana. Pero upe veñan de la yayesa persona, upe veñan de la yayesa peara, upe veñan de la ñamaña ponara, lleva épalo y coañan de buitebe. Y desde ahí entonces podemos entender esta palabra miren, miren. Es una invitación del Señor, ¿verdad?, que nos dice que nosotros no nos podemos quedar ahí con los ojos cerrados. No podemos nosotros estar simplemente mirando nuestro propio ombligo. Incluso la palabra, pero eso en latín, ¿verdad?, el famoso resurrexit quiere decir mirar hacia arriba, abrir los ojos, entender lo que uno quiere después vivirlo, ¿verdad? Bueno, miren. Por otra parte está la palabra ciega, el cegar, ¿verdad? Terismos. El terismos indica el momento de recoger fruto maduro. Recoger el fruto maduro. Entonces, si nosotros recogemos ese fruto maduro, en sentido espiritual representa la acogida de personas preparadas para el reino. El texto así enseña urgencia misionera porque la gracia ya ha preparado ese corazón humano. El texto, entonces, queridos amigos, es el que enseña urgencia misionera porque la gracia ya ha preparado el corazón humano. Entonces, queridos amigos, nosotros aquí encontramos muy bien, ¿verdad?, que el sentido espiritual representa esta acogida de personas.
Entonces, nosotros cuando miramos de un aspecto espiritual, cuando miramos una preocupación espiritual, no es que estamos hablando, atención también lo que le voy a decir, de espiritualismo. Va a decir la espiritualismo. Espiritualismo quiere decir que vos andás buscando ahí angelito, ella se pea, ella se amoa, nambreo, ya lleva. Como que entrar en una contemplación extática fuera de una realidad. Ciertamente que este es otro plano, ¿verdad? Pero cuando hablamos de espiritualismo, queridos amigos, nosotros estamos hablando de una manera contraria justamente de lo que es una espiritualidad, el sentido espiritual profundo que nos dice aquí San Juan. Porque el sentido espiritual de Juan quiere decir eso que nos mueve, peñande yahuere coagina. Por eso representa la acogida de personas preparadas para el reino. Conjunto, comunidad, encuentro, persona, relación. ¿Por qué? Porque me entusiasmo, ¿verdad? Me entusiasmo con esa misión, con ese objetivo hacia donde yo voy. Y entonces por eso enseña la urgencia misionera, porque la gracia ya preparó tu corazón. La gracia, entonces como tu corazón ya está preparado, entonces ahí viene esa urgencia. Tengo que anunciar, tengo que gritar. ¡Ay de mí si no lo hago! Jeremías, ¿se dan cuenta? Urgencia de la misión. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el estudio bíblico de San Juan, capítulo 4, versículo 35. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Pues yo les digo, levanten los ojos y miren los campos que ya están blanqueando para la siega. Ya están blanqueando para la siega. Queridos amigos, aquí nosotros encontramos algunas enseñanzas básicas y elementales, ¿verdad?, para nuestro estudio bíblico. En primer lugar, tenemos que saber que Dios actúa en el presente. Aveñan de Yara oían de Diejina lleva. Aveñan de Yara hoy sacañan de Dios actúa en el presente. Y entonces, quiere decir que nosotros no podemos pensar simplemente Dios actuará, será que Dios va a hacer. No, Dios ya está y Dios está actuando. Avena, su obra, aquí está. Ya está ya, queridos amigos, la presencia de Dios. Los campos, ya están todos. Ahora lo que nosotros tenemos que comprender aquí con esta comparación que Jesús está haciendo, ¿verdad? Directamente, porque le está diciendo, ustedes tienen que mirar, ¿verdad? ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Pues yo les digo, levanten los ojos y miren los campos que ya están blanqueando para la siega. Pepe Jarón etina, atecupe, pipotá, oye ya popá, pm, maná, jaoñeme, entema, pm, como decimos nosotros, en bandeja servida. Así que dice la gente, bandeja servida, ñeme, en bandeja. Sin embargo, Dios actúa en el presente. No es que tenemos que estar esperando, sino que ahora es ya el accionar de Dios. La cuestión es que tenemos que entender el otro concepto, que la presencia de Dios es también una presencia progresiva, porque no es porque Dios no se revela o no se quiere revelar totalmente,
sino que porque esta es la condición del hombre. Pero la, entre comillas, ya es la ñane condición, nuestra limitación. Ñande con beca tú, bellaja, ya enduja, ya cacuaya. Es nuestra condición, queridos amigos. Nosotros desde que nacemos vamos progresando de a poquito. De cuando hay el primer día de nacer, de Guerupe del mundo, de ya, de Cuapama, ya, de Joma hoy al día siguiente, Joma en el primer curso de la universidad, o lo que sea. No, están en la receta hueveña. Está hueveña de pendeta de papá, de mamaña, cambú, apea que amo, lleva. Así que somos, es un proceso. Bueno, entonces cuando te está diciendo, Dios ya está presente, Dios está aquí. El asunto es que somos nosotros que tenemos que, por eso dice, levanten los ojos. Belleza, peana, amigo. Ya con la pena bella pues no gina con. Si ustedes no están cosechando, no es porque Dios no está. Dios está, Dios está. El asunto es que en deina la belleza peaya. Entonces, mientras tanto, le llevo cualquier otro virorey. Neñe comprometéis. Ne va apoyo en serio. Ahí está, te falta lo elemental y lo fundamental que es el espíritu que te dé esa misión. Aprender entonces, queridos amigos, a descubrir las oportunidades actuales de bien. Una segunda enseñanza es el cambiar la mirada. Mirar la realidad con una esperanza activa. Ahí está. Entonces, tenemos que cambiar la mirada. Es decir, nosotros no podemos mirar el futuro como algo que va a venir y vamos a estar esperando que venga. No, el futuro se mira, algo que se va a realizar, pero que ese futuro que se va a realizar allá, dentro de 5 años, comienza ahora. Te voy a poner un ejemplo más fácil. Yo quiero enseñar en alemán, quiero dar mi clase. Aquí quiero hablar con ustedes quiero hablar en alemán. Les quiero dar mi curso en alemán. Pero yo diga, tú ya ni con el alemán. Pero quiero que dentro de 5 años les quiero estar hablando en alemán. Me voy a sentar aquí, dentro de 5 años, dame en alemán. Bueno, si yo quiero dentro de 5 años hablarle en alemán, hoy, presente, a estudiar alemán. ¿Entendiste? Hoy, mañana, pasado, un año, 2 años, 3 años, 4 años, tú ya ayuda más a ver. Añe EBM lleva, ame EBM. Lo mismo a ver, bueno, a nivel de castellano, ñañe está alemán. Se dan cuenta, queridos amigos, el futuro se proyecta, ¿verdad? Pero desde el presente. O el futuro implica el accionar del presente. Entonces, tenemos que cambiar esta mirada, queridos amigos. Nosotros no podemos sentarnos a esperar que nuestro país cambie, que nuestra familia cambie, que nuestra vida cambie, esperando aquí, bueno, ya no, ya se ve a la calle, vos cambia mitad, coña de netangua. No, de coanga ñañe pues mañe papo, a coanga ya pues, anda ya pues no coanga. Doy como hayla dentro de 5 años, dentro de 10 años, ¿entiendes? No va a haber, porque es en el presente que se cambia. Luego, queridos amigos, otra enseñanza es que no postergar el bien. No se puede postergar el bien. Si nosotros postergamos hoy hacer el bien y decimos, bueno, en el futuro, donde sean a Japón, a pedir por la mía. No, porque de nuevo estamos en la cuestión del proceso. Todo es progresivo, queridos amigos. Si nosotros queremos verdaderamente entonces en el futuro algo, entonces no podemos postergar hoy el presente. Tenemos que actuar ahora que se nos da esta ocasión de ayudar. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la fe es dinámica. Es decir, participar en la transformación del mundo, porque la fe es dinámica. La fe se va realizando y va cambiando en la medida en que nosotros participamos. Eso quiere decir dinamismo, dinamismo, que vamos avanzando, pero va avanzando en la medida en que nosotros participamos. La ñandena ya participa, entonces doy como hay. Y por último, queridos amigos, la vida es tiempo de decisión. La vida es tiempo de decisión. Hoy
cada momento puede ser ocasión de gracia. Cada momento puede ser ocasión de gracia. Entonces, vamos a pedir que esa vida también, que es tiempo de decisión, que si queñante a peñañemoita, peñante yaicuarire, ñamañarire, ayayarire, ¿cuál es esa realidad? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder tomar las decisiones pertinentes para hacer el bien. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.